3. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Alberto Quintero. Soy estudiante de la Fundación Universitaria Navarro Navarra y hoy vamos a hablar de la cascada de coagulación. A continuación vamos a hablar de las vías de coagulación. Tenemos tres vías: la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Es donde interactúan las dos primeras vías. Vamos a hablar de la vía extrínseca. Esta vía ocurre cuando inicia un traumatismo vascular y se empieza cuando rompe la pared del vaso y los líquidos extravasculares entran en contacto con la sangre. El factor 3, que es también factor tisular, va a activar el factor 7 para iniciar la cascada de coagulación. Esto posteriormente va a activar el factor 10. Él va a necesitar iones de calcio para activar el activador de protombina. Este es un paso vital para activar el activador de protombina, para que se pueda ejecutar los demás pasos y se genere un coágulo. Cuando los iones de calcio activan el activador de protombina, este activador con más iones de calcio va a catalizar la protombina con trombina. Esta trombina va a convertir el fibrinógeno a fibrina y junto con iones de calcio va a generar la fibrina, el cual va a generar o va a crear una red de fibrina para que se empiece a generar el coágulo, pero esto no va a estar fuerte, va a necesitar como un pegamento, por decirlo así, y este elemento va a ser el factor 13. Este factor 13 también se llama factor estabilizador y estabiliza las fibras de fibrina para que se haga un coágulo mucho más fuerte. Esta es la vía extrínseca. Ahora vamos a hablar de la vía intrínseca. El traumatismo en el vaso va a activar al factor 12 de la coagulación y este factor va a activar al factor 11 y este factor junto con iones de calcio va a activar el factor 9 y esto va a activar el factor 8 y se van a unir y van a formar un complejo entre el factor 9 y el factor 8. Ellos van a activar al factor 10. Este factor 10 va a activar al factor 5 y nuevamente van a formar un complejo y va a ser el complejo del factor 10 y el factor 5 más los iones de calcio con la unión del factor 10 y el factor 5 van a activar ahora sí al complejo activador de protombina nuevamente para que genere el fibrinógeno con los iones de calcio y la trombina se convierte en fibrinógeno, fibrinas y fibrinas entrelazadas cruzadas, que fue lo que ya explicamos. Ahora, estas dos vías no actúan en momentos distintos, ellas actúan al mismo tiempo, sino que por razones didácticas las separamos para poderlas entender mejor. Pero las dos actúan al mismo tiempo, pero actúan de manera distinta. La vía extrínseca es externa y la vía intrínseca es interna al vaso. Ahora vamos a hablar de la vía común, que es donde se van a conectar una vía con la otra. Primero ocurre el traumatismo. En la extrínseca va a activar el factor de tromboplastina y eso en contacto del factor 12 pues van a activar la vía intrínseca, que fue lo que acabamos de ver. De esta forma se van a apoyar mutuamente para generar la cascada de coagulación. Y si prestaron atención, estas dos vías se unen cuando se activa el factor de coagulación 10 y ahí inicia nuevamente, llegan con iones de calcio y el factor 5 y el factor 10 se activan, hacen el complejo para activar la tropombina, el activador de prototrombina para generar el fibrinógeno y la fibrina y generar la red de coágulo que vamos a necesitar. Así es que se genera la cascada de coagulación. Es muy importante pues que la vía extrínseca tenemos que es más corta, es mucho más rápida que la vía intrínseca por donde pasan mucho más factores, pero los dos van a terminar en generar lo que es el fibrógeno y la fibrina para generar esa red en el coágulo y sea mucho más fuerte. Ahora vamos a hablar de unos medicamentos que van a inducir o van a estar presentes en la cascada de coagulación. Vamos a hablar de las heparinas.
Las heparinas van a actuar de la siguiente manera. Ellos van a inactivar la producción del factor tisular, o sea, no va a favor, sino va en contra de la trombina. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que la trombina no active el fibrinógeno, ni recurra la fibrina, ni las fibras de fibrina. Entonces, la trombina lo que va a hacer es que inhibe a esa trombina. Pero no solamente ahí, también va a inhibir el factor 10 para que la cascada de coagulación no continúe su rumbo y no se forme ese coágulo. Eso es lo que sucede con las heparinas, permitiendo que en la vía común no se genere adecuadamente ese proceso. A continuación vamos a hablar de la warfarina. La warfarina es un potente inhibidor de los factores dependientes de la vitamina K en el hígado. Recordemos que en el hígado se sintetizan varios factores de coagulación. Entre estos tenemos el factor de coagulación número 2, el factor de coagulación número 7, el factor de coagulación número 9 y el factor de coagulación número 10. Pero ¿qué pasa? La warfarina va a venir y va a inhibir el factor de coagulación número 10. Al generar esta inhibición, también va a generar la inhibición en la trombina. La trombina va a hacer que se activen las plaquetas, pero al tener la warfarina lo que va a hacer es que estas plaquetas se inactiven para no generar el trombo en el organismo. A continuación vamos a hablar del apixaban. El apixaban es un fuerte inhibidor del factor número 10. Recordemos que el factor 10 es muy importante y es vital en la cascada de coagulación. Pero además de eso va a inhibir que la trombina desarrolle el sistema plaquetario o active las plaquetas para que no se genere el trombo al finalizar la cascada de coagulación. Vamos a continuar con el rivaroxaban. El rivaroxaban es otro medicamento anticoagulante. ¿Qué pasa con el rivaroxaban? El rivaroxaban va a inhibir el factor 10 activado. ¿Qué sucede? Recordemos que el factor 10 es muy importante porque es donde se une la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y para poder generar y completar la cascada de coagulación tienen que pasar por los demás factores para que la trombina se metabolice la protrombina se metabolice en trombina y poder generar el coágulo y la red de fibrina. Pero como el rivaroxaban va a bloquear o va a inhibir el factor 10 activado, entonces de aquí para abajo la cascada de coagulación se detiene. No permite que siga su proceso para llegar a su objetivo final, que es generar ese tapón plaquetario o ese trombo en el cuerpo.